en Mateo 17:21, en todas las Biblias que está basado en el Textus Receptus, están estos dos versículos de la siguiente manera. Marcos 9:29 dice: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y en Mateo 17:21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Las palabras en Marcos 9:29 están en el original, pero sin las palabras y ayuno. Solamente está registrado en los mejores documentos, como los vamos a ver ahora en este mismo programa. Este género con nada puede salir sino con oración. Las palabras y ayuno están añadidas y vamos a poderlo observar en los manuscritos más antiguos, cómo ha sido añadido esto, y ustedes mismos, sin ser expertos, van a poder darse cuenta que es una añadidura, una adición burda que se hizo tiempo después que el manuscrito fue escrito. Estoy en la lámina número 8, pasamos ahora a la número 9, y la añadidura en griego es nesteia, que es la palabra que están viendo allí, que es kai, estoy en la lámina 9, y quiere decir y nesteia en griego quiere decir ayuno. Entonces, esas dos palabritas fueron añadidas, como vamos a poder ver ahora, en este documento. Estoy en la lámina número 10 y encima de la raya blanca ustedes pueden ver ahí la palabra kai, que se pronuncia que, y la palabra nesteia, que es esa otra palabra subrayada con la línea blanca. Este es un documento del siglo XI. Vamos a ver ahora un documento manuscrito del siglo VI, del cual este manuscrito, este minúsculo, pues recibió el texto contaminado, por así decirlo. Y aquí la tenemos, kai nesteia, pero es un documento, un sial que se llama un sial. Estoy en la lámina número 11, un sial con letras mayúsculas, pues. Y ahí ustedes tienen la palabra kai nesteia. Fíjense, por favor, un poquito antes, la palabra anterior, ¿cómo es? Que quiere decir oración. Esta de aquí, que estoy subrayando ahora, oración. Para que después vean que esa, en otros documentos más antiguos, es la última de las palabras, antes del versículo 30. Estamos en Marcos 9:29, en el documento Códice Alejandrino del siglo V. Muy bien, este ya estaba contaminado. Vamos a ver ahora el documento Washingtonianus del siglo V también, donde aparece la misma añadidura, kai nesteia, subrayado con la línea roja. Y vamos a ver ahora el documento del Códice Beza del siglo, este es del siglo VI, que también aparece la palabra añadida, estoy en la lámina 13, kai nesteia. Entonces, todos estos hasta el siglo V, hasta el siglo VI, ya habían recibido la contaminación. ¿De dónde viene la contaminación? Bueno, fíjense bien. Esta parte del Evangelio según Marcos 9:29 pasó completo el versículo. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces lo metieron completo desde
el Evangelio según Marcos, que es el primero, traspasó con la palabra contaminada y ayuno, pasó completo, pero no estaba en el texto del Evangelio según Mateo. Del versículo 20 pasaba al 22, porque tenemos que recordarnos que en aquel tiempo no había versículos, eran documentos corridos totalmente. Entonces, vamos a ver aquí, un poco para atrás, exacto. Entonces, esta añadidura no está en los documentos más antiguos. Vamos a seguir. Sigamos a la próxima lámina, el códice Besa. Vemos allí que en la lámina 16, ¿sí? Ahí está el versículo 21. ¿Lo ven? En la etiqueta está enmarcado el versículo 21. Muy bien. En el siglo VI. En el Códice Washingtonianus del siglo V también lo vemos allí, el versículo 21, que está, que está dentro del texto, parece que fuera así, ¿verdad? Entonces, cuando vamos también en el minúsculo 1141 del siglo XI, lógicamente sigue la contaminación y también tenemos el versículo 21. Pero vamos a ver cuál es el texto original del pasaje. Entonces nos tenemos que ir a los documentos más antiguos. Entonces llamamos a nuestro amigo aquí que le mete la lupa y vamos a ver qué dice Marcos 9:29 y Mateo 17:21 en los documentos más antiguos del siglo IV y también retrotraídos al siglo III. Entonces vamos a verlo, y en el Códice Sinaítico, fíjense ustedes, del siglo IV, principio del siglo IV, estoy en la lámina 21, encontramos esta burda añadidura, kainesteia, esa que está ahí, esa palabrita que está ahí. Díganme ustedes si juzgan correcto que esto forme parte del texto uncial. Eso es obvio que es una añadidura. Para confirmarlo, entonces, encontramos el texto, el Códice Vaticano, que es inclusive un poco mejor que el Códice Sinaítico, y encontramos que la última palabra a la izquierda es oración y termina sin ningún tipo de kainesteia. Ya empieza, como ustedes pueden ver, el versículo siguiente, que es el versículo 30. Pero el versículo 29 termina con oración. Lo mismo que el documento anterior que les mostré. Estoy en la lámina 22. En el Códice Sinaítico del siglo IV, tiene, fíjense ustedes, la añadidura completa del versículo 21. Entonces pasó a formar parte del versículo 21 porque lo trajeron de Marcos 9:29 con la última palabra, kainesteia, ahí está, ahí en la última palabra. Entonces todo el versículo pasó a formar parte integral del texto de Mateo. Y fíjense ustedes en la manera burda que el corrector lo pone, lo coloca en el margen superior, y le pone una marquita, allí la están viendo como un signo de división, donde le pone, bueno, como si fuera, esto va metido aquí, antes del versículo 22. Entonces, ¿por qué todo este trabajo? Y finalmente en el Códice Vaticano, pues encontramos que allí no hay ningún versículo después del 20. Fíjense ustedes arriba, Mateo 17:20, y pasa a Mateo 17:22.
Mateo 17:22. Entonces no hay ningún versículo 21. Total que la palabra ayuno en Marcos 9:29 no existe. De manera que lo único que está registrado allí es: este género con nada puede salir sino con oración. Y en Mateo 17:21 los documentos más antiguos no tienen el versículo, falta totalmente. ¿Por qué es importante determinar esto? Ustedes dirán, bueno, pero ayuno, no ayuno, ¿cuál es la importancia? La importancia teológica es tremenda, porque depende de la gracia o de las obras, porque la oración de fe tiene que ver con la gracia de Dios. Uno pide por fe en oración, pero el ayuno tiene que ver con la obra. Entonces, poner en boca del Señor Jesús: este género no sale sino por medio o en virtud de oración y ayuno, es adjudicarle una ignorancia teológica que obviamente no puede cometer el Hijo de Dios. Primeramente, digamos así, que la expresión no sale sino por medio de ayuno y oración es un exabrupto teológico. Es un exabrupto teológico, es algo que no tiene un barbarismo, porque o sale por medio de la fe, que es gracia, o saldría por medio de las obras, que es el ayuno, lo cual no está allí. Esto sucedió en los tiempos pues de aquellos sacerdotes, frailes, que en aquellos conventos tenían esta costumbre tan asidua de ayunar y de poner su cuerpo en servidumbre, ¿no? De tal manera pues que hasta se laceraban, se castigaban, sufrían prisiones voluntarias y todo esto, y entre otras cosas pues estaba el ayuno. Y como eran copistas, entonces también copiaron e intervinieron con estas pequeñas adiciones al texto que después se integraron y pasaron a formar parte de nuestras versiones normales que hoy tenemos. Pero en los documentos más antiguos y en las versiones que hoy se exhiben, se traducen, basadas en el texto crítico, el versículo 21 del capítulo 17 de Mateo está ausente. Usted verá que hay un vacío. Y en Marcos 9:29 solamente dice: este género con nada puede salir sino con oración. Era un género particular de demonios que había que orar, y con esto pues salía esos demonios.